Bien, para programar la parte de las consultas va a comprender de dos documentos. El primero va a ser un HTML, el que va a recibir los datos del formulario, y finalmente un archivo PHP, consultar PHP en este caso, que va a procesarlos. Va a tener una validación JavaScript, también va a tener unos efectos CSS que en realidad van a ser los mismos que hemos creado en la librería, como los efectos propios de nosotros, que todos estos van a compartir información sobre sí y van a dar el efecto que nosotros ya hemos visto en la pantalla, en la pantalla final, en el trabajo ya finalizado. Bueno, pues vamos a empezar iniciando con el doctype, luego el instructor HTML. Aquí en esta parte vamos a poner un charset, así que con eso se consigue con meta charset utf-8. Luego el CSS, entonces con link, aquí vamos a poner la ruta, en este caso nuestro archivo. Luego viene la librería. Finalmente, como esto va a tener una validación JavaScript, vamos a poner la ruta del archivo JavaScript. El título en este caso va a ser consulta de clientes. Eso finalizaría por el encabezado. En la parte del cuerpo vamos a centrar esto. Vamos a centrarlo. Aquí va a haber una etiqueta H1 para poner el título, que va a ser consulta de clientes nada más. Luego va a haber un salto de párrafo y viene nuestro formulario que va a tener una serie de características que la vamos a ver. Por ejemplo, vamos a empezar diciendo de que este formulario va a tener un nombre, un identificador. Entonces con name vamos a llamarlo form, va a tener un action, es decir, todo lo que nosotros ingresemos acá en los campos de texto va a enviarlos a este archivo, que en este caso es consultar.php a través del método post. ¿Por qué? Porque queremos que los datos vayan encriptados. Si es que no queremos que sea así, usaríamos el método get. La diferencia de este con el post es de que en el método get aparecen los datos que hemos ingresado en la barra de direcciones. Entonces, por medio de seguridad, queremos que vaya encriptado, por eso con post. Sin embargo, si ustedes quieren que se vea, pues usen get. Bueno, dentro del formulario viene la tabla. ¿Por qué una tabla dentro de un formulario? Simplemente por cuestión de orden, para que se vea limpio, para que limpio y ordenado. Entonces esa es la intención. Se hace una fila, ahora una columna, y vamos a escribir, vamos a poner pantalla completa. Aquí nosotros vamos a escribir el código. Va a ser la primera parte de nuestra de la tabla. Lo que queremos asemejarnos es lo siguiente. Nosotros estamos acá, ya tenemos el título, tenemos todo está en una tabla. Esto, esta parte, estamos dentro de la tabla y la primera columna es código y la segunda es el campo. Luego hay un salto de una nueva fila, entonces donde la primera columna está el botón buscar. Entonces vamos a programar eso. Estamos en la primera fila, ya tenemos la columna código. Ahora vamos a por la siguiente, que es donde va a estar el campo de texto con input type text. Ahora lo que vamos a hacer acá, vamos a poner un nombre, un name, que se va a llamar txt de código. Luego de esto vamos a crear el botón. El botón, como hemos visto, está en otra fila, entonces un tr
un td, y finalmente acá viene el botón va a ser un input type button, va a tener el valor que va a mostrar por medio de un value va a ser buscar. Finalmente va a tener un evento JavaScript mediante un clic. Cuando alguien le haga clic ahí, se va a ejecutar lo siguiente. Se va a ejecutar la función validar de JavaScript. Vamos a diseñar la fuente. La función validar de JavaScript que sigue acá. Bueno, ya le hemos dado el botón. Podemos salir de la tabla. Antes de salir del formulario vamos a poner acá un espacio entre párrafos y finalmente el enlace. En el enlace mediante una etiqueta hrefmova, como hemos visto acá de frente vamos a poner una clase CSS que va a compartir los métodos button, mediano, va a tener todas las características de las clases, perdón, que estamos poniéndole ahora. Mediano, naranja. Luego va a tener otro vector JavaScript, un clic. Cuando alguien le dé clic acá se va a redirigir. Para redirigir lo que hacemos es con Windows.location, comillas simples, a menú.php. Entonces acá lo que va a contener la letra que va a mostrar el navegador por medio de un span, vamos a poner que va a decir lo siguiente. Vamos a apartar esto de acá, y lo que va a decir este botón es sencillamente ir al, vamos a poner pantalla completa, ir al menú. Ajá. Bueno, cerramos, salimos del formulario y salimos de toda la estructura HTML. Veamos cómo queda. Me muestra previamente lo que nosotros ya hemos estado elaborando. Sin embargo, hay algunas diferencias, como por ejemplo el formato del campo y del botón. Entonces, asimismo nos falta también programar JavaScript, así que vamos a empezar con el estilo CSS para ver cómo se queda esto. Entonces nos vamos acá a CSS y como comentamos hace un momento, vamos a hacer efectos tanto para la parte de la programación del campo de texto como de los botones. La única diferencia está en que observemos aquí presenta un relleno, presenta tipo tamaño de fuentes. Aquí va a ser una fuente más grande y anchos y altos variados, así mismo con el borde redondeado. Entonces todo eso lo vamos a hacer acá por medio de clases. Clases es con un punto, vamos a llamarlos una clase botón. Vamos a empezar con botón y vamos a decir que va a tener las siguientes propiedades. Va a tener un tamaño de texto, el tamaño de texto vamos a poner que sea de unos 12 px en el caso del botón. Va a tener el borde redondeado, eso se consigue con border radius de solamente unos 5 px. Luego va a tener un relleno, entonces es con padding. Y los valores que vamos a poner acá, por ejemplo, en todas sus dimensiones, pienso que estos serían los necesarios tanto para todas las direcciones todas las dimensiones que va a contener nuestro botón. Luego vamos a ponerle que el texto esté con negrita, entonces eso se consigue con bold. Luego el color, me está olvidando el color del texto, que va a ser blanco. Finalmente va a tener un background color, el fondo el color va a ser este código es la tonalidad de rojo que estoy usando para el color. Un border de 0 px, va a tener un ancho también. El ancho va a ser simplemente de 80 px y también va a tener un alto
el alto que sea de 20 px. También vamos a programar lo mismo para la parte del campo. Va con partes similares valores. Vamos a ver, en este caso vamos a poner vamos a llamarlo clase campo.texto. Ahora, los valores que va a tener para empezar, pues podemos ponerlo en borde 0px. Luego de esto, tiene también el borde redondeado, entonces con 5px bastará. El estilo del borde en todo caso que sea sólido. ¿Qué más? El tamaño vamos a ponerlo 15pt. 15pt simplemente es, pt es otra unidad de medida, ustedes ponerlo px, porcentajes, probando de acuerdo que se adecua a nuestras necesidades. El color de fuente con negro bastará. Finalmente el fondo que sea blanco en el campo de texto, y tiene el ancho va a ser en el campo como más grande, vamos a ponerle 200, y el alto va a ser de 25. Entonces vemos los cambios ahí, pero antes vamos a agregárselos acá a consultar. Habremos dicho que tanto para el botón como para el campo. Entonces este es el campo. Vamos a ponerle acá input class. El campo lo hemos llamado campo texto, y para el botón hemos llamado simplemente botón. Veamos si efectúa algún cambio. Actualizamos y en efecto ahora tengo los cambios. Miren que los datos me da con una letra grande y negrita, que es lo que hemos estado haciendo ahora. La única diferencia me parece de que la posición del código. El código en el resultado final está a la derecha, entonces vamos a modificárselo acá simplemente con un align right bastará. Veamos a ver. Ajá, ahora está a la derecha, entonces veamos de que está bastante semejante a lo que nosotros ya teníamos. Y ahora vamos a empezar con la validación en JavaScript. También sería prudente hacer una validación desde el inicio, porque les ha pasado de que cuando ustedes ingresan un dato y cuando regresan a la página anterior muestra los mismos datos que ustedes de pronto quieren cambiar. Entonces si no tienen una validación propiamente, van a tener que borrar y ingresar el dato nuevamente. Esto es bastante fastidioso, mientras que con un pequeño evento JavaScript lo que vamos a hacer es, cuando se refresque o retroceda la página, los datos van a estar limpios y el cursor va a estar parpadeando esperando información. Eso es bastante importante para que el usuario dé menos clics, que es bastante cómodo al final para ellos, ¿no? Lo cual es lo que se persigue. Entonces van a haber dos eventos JavaScript, uno va a ser limpiar y otro va a ser validar. Empezamos a programarlos, vamos a funciones. Y antes de ello yo quería comentar también de que en los efectos pues que nos puede proporcionar CSS son variados. En los libros que yo les he comentado y están en la sección recursos de la página de, ustedes ya saben, de edisonaborto.com, hay variados ejemplos que yo les aconsejo que practiquen para que pues incrementen su biblioteca en todo caso, ¿no?
En fin, bueno, vayamos a programar las funciones, empezando por limpiar. Limpiar, vamos a decir document.form.reset. ¿Qué va a hacer esto? Lo que va a hacer es document quiere decir la página que está abierta en ese momento. Entonces form, nosotros recuerdan acá que a nuestro formulario le hemos puesto un nombre, form. Si le pusiera otro, acá también tendría que cambiárselo. Entonces aquí lo que le estoy diciendo es del documento que está abierto, aquella estructura que tiene nombre form, entonces se va a ejecutar el evento reset. El evento reset, como ustedes ya sabrán, limpia todo el formulario, lo deja en cero. Esto es comúnmente visto perdón, en aquellos formularios con botones input. Hay un botón que en vez de submit le ponen reset, entonces cuando uno le da clic borra todo. Este tiene el mismo efecto, simplemente que se ha hecho con JavaScript, pero ya hemos borrado el contenido. Ahora queremos que nos sitúe el puntero, el cursor en el campo deseado. Entonces para ello hacemos igual document form, que nos ubique en el documento, en el formulario. También queremos que nos ubique en el campo deseado. En el campo deseado, recuerden que al campo le hemos puesto, aquí lo vemos en el campo del código, para insertarlo le hemos puesto txt código. Entonces tenemos que poner txt código si queremos que vaya, que el puntero se sitúe ahí, que es lo que se busca. Entonces focus lo que va a hacer es a dar ese efecto de situar el puntero en este campo de texto perteneciente a este formulario del documento abierto. Así se interpretaría. Vamos a cerrar, vamos ahora a programar la función validar. Vamos a partir diciendo que vamos a crear una variable que se va a llamar form, que va a ser igual a document. Entonces el formulario que tiene el nombre form dentro del documento abierto se va a guardar una variable de nombre form. Así se interpreta, está bastante sencillo. Luego lo que vamos a hacer acá es crear una estructura condicional. Con un if vamos a decir lo siguiente, vamos a decir si form, si lo que contiene el formulario en el campo específicamente txt código es igual a 0, es decir, si 0 es lo que contiene este campo perteneciente a este formulario, entonces si eso es verdad, vamos a ejecutar unos comandos. Si alguien ingresa 0 o no ingresa nada en el formulario, en este campo en particular, en txt código, primero nos tiene que mostrar una alerta que nos avise sobre el error que estamos teniendo. Entonces acá vamos a poner, por ejemplo, ingresa código, ¿no? Si alguien ingresa 0 o nada en el formulario, entonces va a salir este mensaje. Luego lo que va a hacer es va a situarnos en txt código y le va a borrar todo lo que se haya ingresado. Entonces eso ya lo habíamos visto. Va a borrar todo y lo va a situar nuevamente con el cursor parpadeando esperando información, usando focus. También lo habíamos visto. Entonces vamos a borrar esto. Simplemente cambiamos acá. Luego un return false, puesto que no, esto no va a retornar ningún valor. Entonces, y finalmente, una vez que ya hayamos validado esto, va a enviar el formulario con un form submit. Bastará. Lo que va a hacer aquí es lo siguiente. Entonces nosotros por medio de esta HTML hemos enviado unos datos, los va a validar. Entonces la validación nos dice de que va a preguntar si lo que se ha insertado es un 0 o es vacío. Si es así, entonces va a mostrar una alerta en JavaScript, que ya lo conocemos todos,
va a limpiar el formulario, lo va a ubicar en el campo deseado, nos va a retornar valor y finalmente va a enviar el formulario. Entonces va a enviar el formulario con los datos, ¿no? Ahora, ¿a dónde va a enviar? Nosotros aquí en en el HTML de consultar hemos puesto la opción action. Lo que va a hacer es lo que nosotros insertamos en este formulario va a enviar al archivo consultar PHP que falta programar. Bueno, ya hemos visto la parte de la validación, si es 0 o espacio en blanco, vamos a una alerta, si no va a enviar el formulario a consultar.php. Entonces, vamos a empezar a programarlo. Vamos a partir de una estructura PHP donde nosotros para elaborar la consulta naturalmente necesitamos tener acceso a la conexión de la base de datos. Entonces con un require once bastará el archivo se llama conexión.php. Luego de esto va a venir la estructura HTML. Entonces vamos a empezar por nuestro doctype. Bueno, el título, esto en realidad es bastante semejante a lo que hemos hecho anteriormente, así que vamos a copiárselo solamente. Aquí nos vamos a ubicar, JavaScript no es necesario, vamos a copiárselo todo esto. Pego, realmente es necesario, JavaScript no, y esto ya está. Bueno, ya tenemos toda la parte de la cabecera. Ahora vamos a centrar esto. Vamos a poner un título con H1 nuevamente. Y aquí vamos a insertar lo siguiente: consulta de clientes. Luego de eso, vamos a hacer un salto nuevamente. Y aquí vendría nuestro código PHP. Código PHP que debe empezar recuperando el dato que nosotros hemos enviado por el formulario. Lo recuperamos con una variable código en este caso. Como lo hemos enviado por el método post, tenemos que usar esta instrucción y el nombre del campo que nosotros estamos recuperando es txt código, ¿no? Ustedes recordarán. Entonces, lo que habíamos ingresado en txt código del método post se va a almacenar en la variable código. Ya lo tenemos recuperado. Ahora vamos a insertar una estructura, perdón, una sentencia de SQL para poder buscar esos datos. Entonces, vamos a almacenar la sentencia SQL en una variable que se va a llamar SQL y la instrucción va a ser la siguiente, pero antes de escribirla voy a explicarla. Entonces, la instrucción que vamos a usar acá está, es un select asterisco from tabla. Lo que nos permite esta instrucción es mostrar los registros que han sido previamente guardados. Aquí lo estoy diciendo select que muestre, asterisco le estoy poniendo que muestre todos los campos de esa tabla, from de la tabla. Entonces que muestre todos los campos de la tabla designada. Ahora, si yo quiero condicionar esto, por ejemplo, que muestre los campos de la tabla siempre y cuando no sé, la edad sea tanto, el nombre sea tanto, yo tendría que poner acá con Word la condición, en este caso, ¿no? Como se ve acá, que vamos a usarlo en breve. Entonces, aquí la estructura sería la siguiente: un select asterisco from la tabla de clientes, la condición. Entonces, cuando código, cuando la columna código sea igual a lo que nosotros hayamos ingresado en el formulario. Entonces, ¿con qué variable está? Con código, ¿no? Con código. Sin embargo, acá hay que hacer un pequeño artificio para que nos muestre, para que detecte
el código que hemos ingresado. Entonces con esto bastará, simplemente estamos concatenando con comillas simples dentro y con comillas dobles en el interior lo que contenga código para que me detecte. Luego que yo he escrito la sentencia SQL, ahora vamos a ejecutarla. ¿Con qué se ejecuta? Ustedes ya lo saben, con MySQL Query. Y vamos a poner query y que voy a ejecutar lo que contenga la variable SQL, no la sentencia. Entonces acá está. Ahora vamos a empezar a validar. si el MySQL Query, si la sentencia que ejecuta muestra algún registro, si en valor booleano sería un true. Caso contrario, si no hay registro, sería un else, perdón, un false. Entonces vamos a empezar a validar desde ahí. Vamos a decir lo siguiente. Vamos a borrar esto. Vamos a empezar por acá. Vamos a decir si la variable res, si en esa ejecución tiene algún registro, va a ser true. Entonces, si esto es true, por defecto, que por eso lo pongo solamente así entre paréntesis, si es true, va a mostrar esta estructura. Caso contrario, me va a dar un mensaje que va a decir lo siguiente. Va a decir, por ejemplo, no existen registros. Si no existen registros, me va a dar ese mensaje. Si existen registros, entonces va a guardarlos. ¿En qué variable va a guardarlos? En la variable reg. La variable reg consta de otra función MySQL, que es la siguiente. MySQL fetch rows lo que va a hacer es simplemente va a guardar en forma de array lo que contenga la variable res, y la variable res es la ejecución de una consulta. Entonces, cuando haga la consulta, cuando la ejecute, si esa consulta tiene registros, la va a guardar en una nueva variable en forma de array. Esta variable es reg, y eso se consigue mediante la función MySQL fetch row. Vamos a explicarla acá. En efecto, ya está acá. Dice que devuelve una fila de resultado como una matriz. Cuando yo ejecuto esta instrucción, sus valores lo va a devolver como una matriz. Esto ya lo habíamos visto en la opción listar, y nosotros para trabajar con matrices ya sabemos, tenemos que usar corchetes. Entonces ya hemos guardado. ¿Por qué no un while? Se pueden preguntar. Porque un while se trabaja cuando uno requiere guardar varios registros, como hemos hecho en listar. Sin embargo, acá solamente necesitamos recuperar una sola fila, entonces no hay necesidad de un while, de una estructura repetitiva, solamente bastaría con esto. Bueno, ha guardado los datos. Ahora vamos a verificar si los ha guardado. Ahora, ¿esto en qué va a repercutir? Entonces, si los ha guardado es pues porque el código de la tabla es igual al código que hemos ingresado. Entonces, si es así, lo va a guardar. Si no, tiene que mostrar un mensaje. Entonces, un mensaje que puede decir que el código no existe, tal vez. Entonces vamos a validar esa parte con if nuevamente. Ajá. Si la variable reg me da true, es decir, si hay un registro que es igual al código que hemos ingresado, entonces me va a mostrar una estructura que finalmente sería la tabla. Si no, me va a mostrar una alerta que vamos a hacerla con JavaScript. Entonces la alerta va a ser de la siguiente manera. Aquí vamos a cerrar esto. Vamos a poner una alerta, una alert, que va a decir lo siguiente. La alerta nos va a decir, con comillas simples tiene que ir porque estamos entre comillas dobles, va a decir el código, dos puntos, el código que hemos ingresado, que está guardado en la variable código, espacio, no existe. Finalmente que nos ubique por medio de un Windows Location, que nos ubique otra vez en consultar PHP para que volvamos a insertar un código, esta vez válido. HTML. Entonces, recapitulando,
Lo que va a hacer la variable array, si es que tiene un resultado, si es que hay un código que corresponde a un código de la base de datos, entonces va a ser true. Si va a ser true, me va a mostrar la tabla que ahora la vamos a programar. Si no, me va a mostrar esta alerta, entonces, de que el código no existe. Entonces vamos a programar ahora la tabla. La tabla, como es una estructura HTML, tenemos que separarla de PHP. Ahorita nosotros estamos en una estructura PHP, entonces la separamos cerrando el delimitador de PHP y aperturamos otro para que no haya conflicto con la estructura que está debajo de esta. Entonces todo esto es PHP, todo esto hacia abajo es PHP y lo que está acá es HTML. Entonces ahora sí podemos programar nuestra tabla que va a empezar diciendo que vamos a poner nuevos efectos que ya conocemos, tanto como el relleno como el espacio, de 3 cada uno. Ahora vamos a empezar a programar la tabla con una fila y una primera columna. Entonces la columna va a decir, a ver acá, la columna va a decir código. Va a haber otra columna. Entonces quiero mostrar gráficamente qué es lo que estamos haciendo. Nosotros ya hemos enviado el dato, esto ya es consultar PHP, hemos enviado el dato, nos va a mostrar esto. Ya hemos puesto el título, ahora estamos programando la tabla. Entonces, hasta este nivel ya naturalmente ha validado los datos y hay un código que es congruente con el que nosotros hemos ingresado. En este caso es 1. De ser así, nos va a mostrar unos títulos y el resultado que es obtenido de la base de datos. Primero es código, en la primera columna hay código, en la segunda está el resultado de la base de datos, en la siguiente fila está el nombre y lo que corresponde en la base de datos. Nuevamente hay otra fila y así vamos a estar programando. Entonces ahora estamos en la primera, que es código. Ahora vamos a programar su contenido en PHP. Entonces, como estamos dentro de una estructura HTML, tenemos que aperturar otro PHP y vamos mediante un eco a decir lo siguiente. Entonces queremos imprimir lo que contenga la variable reg del índice 0. ¿Por qué el índice 0? Porque las matrices empiezan con 0. Entonces vemos acá, nuestra tabla empieza por código. Para nosotros esto sería 1. Pero como una matriz empieza por 0, esto para la matriz va a ser 0. La columna 1, que es código, va a ser 0. El índice 0. Entonces lo estamos programando acá porque queremos jalar el contenido de código. ¿Por qué lo trabajamos como matriz? Porque estamos usando MySQL Fetch Row, de que recupera los datos mediante una matriz. La primera columna, entonces va a estar ubicado en el primer índice, que es 0. Está claro, me parece. Vamos a hacer lo mismo con los demás, tanto para el nombre, para el sexo, para la edad y para la deuda. Vamos a modificar esto. Entonces vamos a poner esto acá y esto acá. Acá sería nombre, acá sería sexo, acá sería edad, acá sería deuda. Entonces, nombre, veamos acá otra vez para guiarnos. 0 es código, 1 sería nombre y así sucesivamente. Entonces, nombre es el array 1, 2, índice 3, índice 4. Entonces, va a ejecutar la consulta, va a guardarlo en un array. El índice 0 pertenece al código, el 1 al nombre y así sucesivamente hasta llegar al final. Hasta acá pienso que podemos ver cómo está quedando. Vamos a ejecutarlo. Vamos a guardar el código 22, por ejemplo. El código 22, a ver, veamos acá. Vamos a guardar esto. Vamos a actualizar esto. Por ejemplo, si yo le pongo un valor nulo vacío y le doy, a ver, acá me parece que hay un pequeño error.
Vemos acá nosotros habíamos puesto de que el nombre es txt código, veamos si lo está jalando correctamente. Ajá, no, acá me faltan las comillas simples. Ahora veamos si ahí está el error. Vamos a actualizar esto y vamos a poner 1 por ejemplo. Buscando persiste, vamos a ver qué falta acá. Veamos ahora la JavaScript porque no me está haciendo caso el botón limpiar, está bien, validar, barphone, acá, a ver, ser unido. Veamos. La función limpiar si está funcionando. Buscamos. Ahora sí, ahora sí me está mostrando los datos. Sin embargo, no tiene ningún efecto. ¿Qué efectos tiene? Tiene los efectos de relleno, borde redondeado, tamaño tamaño del campo en todo caso. Entonces vamos a modificarlos con unos cuantos estilos más. Entonces para ello vamos a trabajar con un par de clases más. Las clases nosotros ya sabemos trabajarlas acá. Vamos a empezar por vamos a llamar relleno.blanco y va a tener tres características. Primero va a tener un fondo, un background, va a ser de color blanco. Segundo va a tener un ancho, en este caso el blanco. ¿Quién es el blanco? Pues es lo que está jalando de la base de datos, ¿no? Vemos que es más amplio que el del título, entonces vamos a cambiarlo. Pienso que con unos 200 px bastará. Luego tiene un borde redondeado, entonces con border radius será suficiente 5 px. Esto es muy similar a lo que vamos a hacer con el campo del título, pero ya no va a ser blanco, va a ser un color plata. Vamos a ponerle un silver en todo caso. El relleno va a ser silver nuevamente. El tamaño es más reducido, a diferencia de lo que va a jalar de la base de datos. Vamos a ponerle 100 nada más y el borde es el mismo. Entonces vamos a guardar estos cambios y vamos a ejecutarlos. A ver. No efectúa los cambios simplemente porque en consulta PHP, en estos datos, que es lo que nos está mostrando la base de datos, no le estamos poniendo a las clases. Entonces vamos a empezar por acá. Vamos a poner class. Como este es el título código, es el relleno silver. Más nada, vamos a copiar esto y vamos a guardarlo a ver si efectúa el cambio. Vamos a actualizarlo y sí, miren, me está actualizando. Entonces vamos a copiárselo simplemente a los demás. Y como es bastante similar en lo que me muestra la base de datos, entonces acá es relleno blanco, ¿no? Como ya lo hemos programado previamente. Vamos a, con seguridad, vamos a pegárselo a cada uno. Guardamos los cambios. Ahora vamos a actualizar el navegador. Y ahora vemos de que ya por fin nos está mostrando con el efecto que nosotros queríamos, ¿no? Veamos la diferencia, está bastante semejante. Ahora nos falta programar la parte del botón, que eso ya es bastante repetitivo y ya hemos hecho en la opción de listado. Entonces simplemente lo que hacemos es ubicarnos al final ya de nuestro documento. Bueno, voy a mostrar la alerta si es que no pertenece. Nos falta validar esto, vamos a chequearlo. Entonces vamos a proceder así nomás. Vamos a poner un valor vacío. Nos muestra que ingresa el código. Vamos a poner un valor 0. De igual manera vamos a poner unas letras. Y igualmente, ¿no? Como no encuentra el código, me sale pues que no existe. O sea, está validando correctamente. Finalmente vamos a empezar a programar esto. Bueno, para esto no es necesario estar en una estructura PHP, así que salimos de ella, hacemos un salto de línea y por medio de la estructura A vamos a empezar a programarlo. Href no es necesario, así que lo que vamos a hacer es
programarlo a través de unas clases en CSS como ya habíamos hecho. Entonces acá la clase es con class. La clase aquí es button. Estamos acá jalando de la librería, ¿no? Entonces button mediano naranja. Entonces, ¿qué más hacemos acá? El pequeño evento JavaScript que es un click. Y simplemente lo que ponemos acá es window.location. Como ya siempre es ahora, como estamos yendo al menú, acá será pues menú.php. Lo que va a contener este enlace va a ser ir al menú por medio de un spam, porque también tiene un formato CSS. Y lo que va a contener es lo siguiente, ¿no? Ir al menú. Cerramos la pantalla completa. Vamos a reducir la vista. Y parece que eso es todo suficiente. Entonces vamos a guardar y probamos. Ya sabemos que funciona la vista. Entonces, bueno, buscamos. Vamos a consultar otra vez. Buscamos mostrar los datos correctamente. Y por fin ya tenemos el botón menú. Entonces es bastante similar a lo que ya habíamos hecho, salvo por la parte de la moneda. En el trabajo final ya tenemos con moneda, y acá no. Entonces vamos a agregársela. Lo que hacemos aquí simplemente es en esta última parte de la deuda, en el eco, vamos a concatenarlo. ¿Con qué? Con una pequeña con la anotación de moneda, en este caso del nuevo sol, es el que es esta de acá. Ahora actualizamos los datos y vamos a empezar a ver el resultado. Ahora sí me muestra, no me muestra todos los resultados. Vamos a consultar otra vez con el código 1 y está funcionando. Ahora ya tenemos esta segunda parte de nuestra aplicación lista. Nos falta ahora programar el botón modificar.